Dicen que tu amor es un veneno muy malo. Y no me provoque, por favor. Ay, las mujeres son demasiado. Uy, uy, uy. ¿Por qué ustedes son tan bellas? La verdad que Eddie Herrera había intentado ocultar durante tanto tiempo ya no podía ocultarse. A una edad en la que había pasado por muchas dificultades, se vio obligado a confesar el secreto más doloroso de su vida. La esposa en la que siempre había confiado plenamente lo había engañado muchas veces y con hombres de los que jamás sospechó. Esta confesión no solo conmocionó al público, sino que también desveló una serie de tragedias tras el glamour del reconocido cantante. A su edad, después de tantos años defendiendo la idea de que el amor verdadero podía sobrevivir a cualquier tormenta, Ari Harraro finalmente decidió decirlo en voz alta. Su esposa lo había engañado, no una sola vez, sino en varias ocasiones, y con hombres que jamás habría imaginado que formaban parte de la traición. Esa confesión cruda y directa fue el golpe más fuerte que había enfrentado en toda su vida. Incluso más que las presiones de la fama o los desafíos de su carrera musical. Porque nada, absolutamente nada, se compara con el dolor de descubrir que la persona que dormía a tu lado había construido una vida paralela a espaldas tuyas. Ari lo relató con una serenidad que no escondía la profundidad de su herida. Durante mucho tiempo había intentado mantener una imagen de estabilidad familiar, convencido de que era mejor callar para proteger su intimidad. Pero el silencio terminó convirtiéndose en una especie de prisión emocional, donde cada recuerdo, cada detalle extraño, cada noche en que ella regresó tarde cobraba un significado nuevo, uno que él había preferido ignorar para evitar romperse por dentro. Ahora entendía que ese silencio no lo había protegido, solo había prolongado su agonía. Recordó la primera vez que sintió que algo no encajaba. No fue un mensaje sospechoso ni una ausencia prolongada. Fue una simple mirada, una de esas miradas que antes buscaban refugio en él y ahora parecían perdidas, distraídas, como si la mente de ella estuviera en otro lugar con otra persona. Ese pequeño gesto sembró en él una duda que trató de enterrar. Se repetía que todos los matrimonios atraviesan etapas difíciles, que quizás era cansancio, estrés, rutina. Pero dentro de su pecho algo se quebraba lentamente, algo que no lograba nombrar. Al paso de los meses, las señales se volvieron más claras. Llamadas que ella prefería atender lejos de él, mensajes que desaparecían con una rapidez inusual, cambios repentinos de humor y excusas que se repetían con demasiada precisión. Ella intentó confrontarla, pero cada vez que lo hacía, ella respondía con palabras calculadamente tranquilas. Como si quisiera convencerlo de que estaba imaginando cosas. Y él, deseando desesperadamente creerle, aceptaba esas explicaciones porque la alternativa era demasiado dolorosa para enfrentarla. Sin embargo, había noches en las que el corazón no sabe mentirse. No importa cuántas veces la mente intente justificar lo que ocurre, la verdad se abre camino. Ella comenzaba a sentirlo en el estómago, en la forma en que su cuerpo se tensaba cuando ella salía sin motivo claro, o cuando evitaba sus ojos al regresar a casa. Era una sensación amarga, como si pudiera presentir la traición antes de conocerla por completo. Lo más devastador no fue descubrir la infidelidad en sí, sino entender la magnitud de lo que había pasado. No se trataba de un error aislado, de un momento de debilidad. Habían sido varias relaciones, encuentros repetidos, secretos guardados con una habilidad que lo dejaba desconcertado. La persona que él había considerado su compañera de vida había desarrollado una doble existencia durante años, una vida guiada por mentiras cuidadosamente tejidas. Ari se encontró revisando recuerdos que siempre había considerado felices, preguntándose cuántos de ellos habían sido compartidos sinceramente y cuántos solo eran fachada. En entrevistas, en conciertos, en premiaciones, él aparecía sonriente, agradecido por su familia, convencido de que tenía un hogar sólido. Pero ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que había vivido aferrado a una ilusión que ella misma había destruido sin dudarlo. Aún así, no habló desde el rencor. Su confesión llevaba una mezcla de tristeza, cansancio y una extraña sensación de liberación. Durante años había cargado con un peso que nadie más conocía, y por primera vez sintió que podía respirar de nuevo, aunque ese aire viniera acompañado del sabor amargo de la verdad.
Dijo que no buscaba culpabilizar a nadie ante el público, que su intención no era herirla ni exponerla. Solo quería ser honesto consigo mismo y con quienes lo seguían desde hace décadas, porque mantener esa herida en la oscuridad lo estaba consumiendo más que la traición misma. El momento más duro de su relato fue cuando admitió que incluso después de enterarse de todo, una parte de él seguía queriendo entender por qué. No por justificarla, sino por intentar encontrar algún sentido dentro del caos emocional que vivía. Pero las respuestas no llegaron, y la ausencia de ellas fue quizás la confirmación final de que su matrimonio había estado roto mucho antes de que él lo notara. Hoy, cuando Ari recuerda ese instante en que decidió hablar, admite que temblaba. No era miedo al juicio del público, sino a enfrentarse al hecho de que su vida sentimental, cuidadosamente construida durante tantos años, había sido derrumbada por mentiras que él nunca vio venir. Aún así, sabía que quedarse callado ya no era una opción. Callar era seguir sangrando en silencio. Y él ya había perdido demasiado. Lo que más sorprendía a quienes conocían a Ari Harrara era su capacidad para mantenerse firme ante la tormenta. Pero detrás de esa serenidad aparente había un derrumbe emocional silencioso, uno que lo acompañaba desde mucho antes de que la verdad saliera a la luz. Porque ninguna traición aparece de golpe. Primero llega como una duda, luego como un presentimiento, después, como un dolor que no sabes ubicar, hasta que finalmente se instala como una certeza que ya no puedes ignorar. Ella empezó a sentir ese derrumbe en los detalles más pequeños. En las mañanas que antes eran cálidas y ahora se volvían frías. En las conversaciones que habían sido largas y llenas de complicidad y que de pronto se reducían a intercambios neutros, casi mecánicos. En la distancia que se formaba entre ellos a pesar de dormir en la misma cama. Era una separación emocional que avanzaba sin hacer ruido, pero que dejaba huellas profundas. Habían noches en las que él se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose en qué momento todo había empezado a fallar. No buscaba culpables, buscaba respuestas. Y cada vez que intentaba hablar con ella recibía una mirada vacía, una sonrisa que parecía puesta para ocultar algo, no pasa nada. Que lo hería más que cualquier confesión. Porque a veces el silencio es la mentira más sólida. Con el tiempo, Ari comenzó a sentir que estaba viviendo con una desconocida. Su esposa tenía rutinas, nuevas amistades que él nunca había escuchado mencionar, compromisos que aparecían repentinamente. Y que no podía cuestionar sin que ella reaccionara a la defensiva. La sensación de pérdida crecía dentro de él como una sombra que lo seguía a todas partes, incluso cuando estaba sobre un escenario rodeado de aplausos. La música, que siempre había sido su refugio, dejó de tener el mismo efecto. Había canciones que antes lo emocionaban y ahora le provocaban un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que estaba cantando con el cuerpo, pero no con el alma. Su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta, ¿qué más había pasado sin que él lo supiera? Lo peor era la contradicción interna. Una parte de él quería confrontarla, pedir explicaciones, exigir la verdad, pero la otra parte tenía miedo de escucharla, miedo de que el dolor se multiplicara. Así que se quedaba callado, pero ese silencio lo desgastaba lentamente, como si cada día perdiera un pedazo de sí mismo. Ari también empezó a notar cómo su autoestima se veía afectada. Se preguntaba si había hecho algo mal, si había descuidado el matrimonio, si algo en él ya no era suficiente. Eran pensamientos que lo perseguían en los momentos más vulnerables, esos en los que la soledad parecía más grande que la casa que compartían. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba luchando solo en una batalla que no había elegido. Hubo un momento particular que lo marcó profundamente. Un día, al regresar a casa, sintió un aroma de perfume que no era el suyo ni el de ella. Era suave, distinto, demasiado evidente para ser un accidente. Ese pequeño detalle se clavó en su memoria como una herida que no lograba cerrar. No dijo nada, pero su corazón entendió lo que su mente aún intentaba negar. Cada día que pasaba, Ari se sentía más ajeno a su propio hogar. Las paredes que antes guardaban risas y recuerdos ahora parecían testigos incómodos de una tensión que crecía sin freno. Incluso los objetos cotidianos le recordaban que algo se había roto.
La taza que ella ya no usaba, el sillón donde ya no se sentaban juntos, la mesa donde antes compartían café y ahora apenas se cruzaban palabras. Era un dolor silencioso constante, el tipo de sufrimiento que pocas personas entienden porque no deja marcas visibles, pero él la sentía una por una en el alma. Y aunque seguía apareciendo públicamente con una sonrisa profesional, por dentro se estaba desmoronando. Lo más triste es que Ari aún tenía esperanza de que todo fuera un malentendido, esperanza de que ella regresara a él sinceramente, esperanza de que el matrimonio pudiera recomponerse. Pero esa esperanza se volvió un arma de doble filo porque lo obligaba a seguir aferrado a algo que tal vez ya no existía. Ese fue el inicio real del derrumbe interior, una caída lenta y dolorosa que ningún aplauso, ningún reconocimiento y ningún éxito profesional logró detener. Había un momento que Ari siempre recordaría con una mezcla de dolor, incredulidad y un silencio que parecía no terminar nunca. Porque aunque desde hacía meses intuía que algo estaba mal, nunca imaginó que la realidad sería tan dura, tan directa y tan imposible de justificar. Ese día, lo que había sido solo sospecha tomó forma, voz y rostro. Todo comenzó con una simple casualidad, una de esas coincidencias que parecen insignificantes pero que terminan revelándolo todo. Eddie había terminado una reunión antes de lo previsto y decidió regresar a casa sin avisar. No era algo común en él, pero necesitaba descansar, aclarar su mente, encontrar un poco de calma. Nunca imaginó que al abrir esa puerta lo único que encontraría sería el tipo de verdad que destruye cualquier ilusión. Al entrar escuchó risas. No eran risas familiares, no eran risas inocentes. Eran risas nerviosas, contenidas, de esas que uno intenta esconder cuando está haciendo algo que no debería. Su corazón empezó a latir fuerte, como si quisiera advertirle de lo que estaba a punto de ver. Dio unos pasos más y entonces ocurrió la escena que borraría para siempre cualquier duda. Ella estaba allí con un hombre que Ari jamás hubiera esperado. No era alguien casual, no era un extraño. Era una persona cercana, alguien que había entrado a su casa muchas veces, alguien que él había tratado con respeto. La traición no venía solamente de su esposa, venía también de aquel en quien Ari había confiado sin reservas. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Ella ya intentó hablar, buscó excusas, quiso explicar lo inexplicable. Él también tartamudeó un par de frases como si pudiera justificar lo injustificable, pero Ari no escuchaba palabras. Escuchaba el derrumbe final de algo que llevaba años construyendo con dedicación, amor y sacrificio. En un solo instante, todo lo que había aguantado, todas las dudas, todas las noches de insomnio, encontraron su respuesta. Y aunque no lloró en ese momento, porque a veces el cuerpo queda en shock antes de permitir que el alma se quiebre, sintió un peso en el pecho tan grande que casi lo dejó sin aire. Ari se quedó de pie varios segundos observando la escena como si fuera un extraño en su propia casa. Miró a su esposa y vio en ella a una mujer que ya no conocía. Miró al hombre y entendió que la traición había sido más profunda de lo que imaginaba. Sintió rabia, tristeza, decepción, pero sobre todo sintió una mezcla de vacío y claridad. La claridad de saber que ya no había vuelta atrás. Lo que más le dolió no fue el acto físico, sino todo lo emocional que lo había precedido. Las mentiras, las evasivas, la indiferencia, los cambios repentinos en su comportamiento, las excusas que él había querido creer para no enfrentar la realidad. Todo estaba allí frente a él, el encarnado en esa escena que no podría olvidar jamás. Ella intentó acercarse para tocarlo, pero Ari dio un paso atrás instintivamente, no porque odiara a su esposa, sino porque en ese momento la distancia era la única forma de proteger lo poco que le quedaba intacto. A veces alejarse es un acto de amor propio. La conversación que siguió fue corta, casi inútil. Él no buscaba explicaciones porque ya no había nada que explicar. Lo único que quería era entender cómo habían llegado a ese punto, pero cuanto más intentaba comprender, más dolor sentía. Era la confirmación final de que la traición no había sido una equivocación momentánea, sino un camino que ella había elegido conscientemente. Al salir de la casa, Ari sintió que su vida entera se había partido en dos.
La parte que quedaba atrás estaba llena de recuerdos que ahora parecían ajenos, contaminados, irreconocibles. La parte que estaba por delante era incierta, dolorosa, pero al menos era suya. Y aunque intentó mantenerse fuerte, cuando llegó al auto, por fin sintió las lágrimas que su cuerpo había retenido durante tanto tiempo. No lloraba solo por la traición, sino por todo lo que había amado, por todo lo que había dado, por todo lo que había creído que era verdadero. Ese día, Ari Harada entendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre llega, y cuando llega cambia todo. Desde aquel día en que la verdad lo golpeó sin aviso, la vida de Ari Harada cambió por completo. Aunque ante el público seguía sonriendo, cantando y manteniendo esa imagen fuerte que lo había acompañado por décadas, por dentro estaba viviendo una tormenta emocional que solo él conocía. A veces las traiciones más profundas no destruyen de inmediato, sino que van desgastando lentamente, como una herida que nunca termina de cerrar. En las semanas siguientes, Ari intentó continuar con su rutina profesional. Tenía compromisos, conciertos, reuniones, planes ya organizados desde hacía meses, pero cada vez que se subía a un escenario sentía que algo en su interior ya no estaba alineado con la música. Cantaba con la misma voz que siempre lo caracterizó, pero la emoción detrás de cada letra estaba teñida de una melancolía inesperada. Sus colegas notaban algo distinto en él. No era su energía ni su profesionalismo, porque eso nunca le faltó. Era más bien la forma en que miraba al vacío cuando pensaba que nadie lo veía, las pausas largas que hacía antes de contestar una pregunta. O esa sonrisa forzada que parecía desdibujarse apenas bajaba del escenario. La herida emocional aún estaba abierta, y aunque él se esforzaba por esconderla, era evidente que algo le estaba pasando. La traición de su esposa no solo afectó su vida personal, sino también su estabilidad emocional. Ari comenzó a experimentar noches en las que no podía dormir, repasando una y otra vez lo ocurrido, como si su mente necesitara torturarlo para encontrar una lógica que no existía. Durante el día trataba de distraerse, de enfocarse en su música, pero cada pequeño detalle le recordaba que su refugio más íntimo se había convertido en el lugar más doloroso. Para colmo, los rumores empezaron a circular. Alguien cercano a la familia había filtrado información, y aunque no todo era cierto, cada comentario que llegaba a los medios se convertía en un puñal más. La gente opinaba, inventaba, exageraba. Algunos lo victimizaban, otros lo criticaban sin saber nada de la verdad. Ari, que siempre había sido muy reservado, se vio de repente expuesto emocionalmente sin quererlo. A pesar de todo, él no quiso hacer declaraciones públicas. No deseaba alimentar la polémica ni convertir su dolor en espectáculo. Su silencio, lejos de protegerlo, hizo que su angustia se volviera más pesada. Guardar tanto adentro lo estaba consumiendo poco a poco, y quienes lo conocían de verdad empezaron a preocuparse seriamente. En su círculo íntimo, varios amigos intentaron hacerle ver que necesitaba apoyo emocional, que no tenía por qué cargar solo con todo aquello. Al principio se resistió. Eddie era de esos hombres acostumbrados a ser fuertes, a resolverlo todo en silencio. Creyendo que mostrar fragilidad era un signo de debilidad. Pero esta vez la herida era demasiado grande. La traición no solo había acabado con su matrimonio, sino que también estaba minando su salud emocional. Pasaron los meses y aunque logró recuperar un poco de estabilidad gracias a su trabajo y a varias conversaciones profundas con personas de confianza, hubo un momento que marcó el inicio de su verdadero deterioro, la ausencia de confianza. Ari ya no sabía cómo abrirse con nadie. No podía dormir bien, no podía concentrarse, no podía confiar plenamente en las personas que lo rodeaban. Era como si la traición hubiera sembrado una duda permanente en su vida. A veces se encontraba revisando mensajes, cuestionando gestos, interpretando silencios. Sabía que no era justo ni para él ni para quienes estaban cerca, pero no podía evitarlo. El daño emocional había dejado una marca tan profunda que incluso cuando intentaba avanzar sentía que algo lo jalaba hacia atrás. Su salud empezó a resentirse, dolores de cabeza constantes, falta de apetito, agotamiento físico por las noches en vela. La gente notaba que su semblante había cambiado.
Ya no era el Ari vibrante lleno de energía, sino un hombre que estaba luchando por no venirse abajo. Y aunque seguía cumpliendo con sus compromisos profesionales, lo hacía cargando un peso emocional que nadie podía imaginar. En el fondo, Ari sabía que estaba entrando en una etapa peligrosa, la del desgaste emocional extremo, aquella en la que si uno no se detiene a tiempo puede derivar en consecuencias más graves. Lo que había empezado como un golpe al corazón se estaba transformando en una presencia constante de ansiedad, tristeza y confusión. Y mientras todo esto ocurría, una pregunta lo perseguía día y noche: ¿cómo se reconstruye una vida después de que la persona que más amabas la destruyó sin piedad? La respuesta aún no la tenía. Solo sabía que la herida seguía abierta y que lo peor aún estaba por venir. En los últimos meses, el deterioro emocional de Ari Harrara dejó de ser una batalla silenciosa para convertirse en algo imposible de ocultar. A sus 59 años, un momento de la vida en el que muchos esperan estabilidad, paz y madurez emocional, él estaba enfrentando el capítulo más difícil de su historia personal. La infidelidad de su esposa no solo había desmoronado su matrimonio, sino también la estabilidad que durante décadas lo acompañó. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Ari salió de un ensayo con su equipo. No fue un suceso dramático, no hubo cámaras ni titulares, solo un instante en el que su mente ya no pudo sostener más el peso de lo vivido. Mientras caminaba hacia su auto sintió un vacío en el pecho, una presión intensa como si su cuerpo finalmente estuviera reaccionando a meses de tensión acumulada. Se detuvo, respiró hondo, pero no logró calmarse. Por primera vez aceptó que necesitaba ayuda. Sus amigos más cercanos lo llevaron a un especialista. No era un problema físico, era emocional. Un desgaste profundo provocado por el estrés, la pérdida de confianza y la angustia constante. El diagnóstico fue claro: Ari estaba atravesando una etapa severa de ansiedad y agotamiento emocional. Lo que llevaba meses ocultando bajo sonrisas y profesionalismo por fin tenía nombre. El médico le recomendó alejarse temporalmente de todos los escenarios de las entrevistas, de la presión pública. Le insistió en que la salud emocional, cuando se descuida, puede llevar a consecuencias mucho peores. Por primera vez en décadas, Ari tuvo que parar. El hombre que había vivido sobre escenarios desde su juventud se encontró obligado a desconectarse, no por voluntad sino por supervivencia. Durante ese retiro, Ari abrió por fin la puerta a la vulnerabilidad. Empezó a hablar, a soltar, a reconocerse herido. Lloró más de una vez, no por debilidad, sino porque por fin le permitió a su corazón sacar lo que había soportado en silencio. Admitió que había vivido meses tratando de ser fuerte cuando en realidad estaba quebrándose por dentro. Aún así, no estaba solo. Su familia más cercana, aquella que nunca se alejó, lo acompañó en silencio sin presionarlo, recordándole que su valor como persona iba mucho más allá de un matrimonio roto o de una traición dolorosa. Esa red de apoyo se convirtió en su única luz durante aquellos días grises. Pero incluso con apoyo, la recuperación no fue rápida. Eddie comenzó a experimentar episodios de desmotivación profunda días enteros, sin ganas de levantarse de la cama noches, sin encontrar una razón clara para sentirse mejor. Su música, que siempre había sido su motor, ahora estaba asociada a recuerdos dolorosos. No podía escuchar ciertas canciones sin que un nudo le apretara la garganta. Su equipo de trabajo, aunque respetuoso, empezó a preocuparse. No sabían si Ari lograría regresar con la misma energía de antes. Y aunque él lo intentaba, la realidad era que su brillo estaba apagado. No se trataba de falta de talento, sino de un alma cansada. Mientras tanto, la noticia de su deterioro emocional comenzó a circular discretamente. Algunos medios lo trataron con respeto, otros con morbo, y eso solo aumentó su presión interna. Ari se sintió vulnerable, expuesto, como si estuvieran mirando el momento más frágil de su vida sin su permiso. Pasaron varios meses hasta que finalmente empezó a notar pequeñas mejorías. No grandes cambios, pero sí señales de que la vida aún podía reconstruirse. Aprendió a poner límites, a priorizarse y a reconocer que incluso las figuras públicas más queridas también tienen derecho a derrumbarse, sanar y renacer. Sin embargo, la herida sigue ahí marcando un antes y un después en su vida.
La traición no solo terminó un matrimonio, cambió para siempre la forma en que Ari Harrara se relaciona con el amor, la confianza y su propio corazón. Y aunque el público solo ve el resultado final, un artista respetado, fuerte, querido, muy pocos conocen que detrás de esa imagen existe un hombre que aún sigue luchando día a día por recuperarse de un golpe emocional que casi lo destruye por dentro. La historia de Ari Harrara nos recuerda que incluso detrás de las voces más potentes y las carreras más admiradas existen batallas silenciosas que nadie imagina. Lo que vivió no fue solo el final doloroso de un matrimonio, sino el derrumbe emocional de un hombre que lo dio todo por amor y terminó enfrentando una traición que marcó su vida para siempre. Su caída no tuvo luces, aplausos ni titulares glamorosos. Fue íntima, humana, cruda, y quizá por eso duele tanto, porque cualquiera podría verse reflejado en ese momento en el que el corazón ya no puede más. Eddie nos muestra que pedir ayuda no es debilidad, que detenerse para sanar es un acto de valentía, y que incluso después de un golpe tan devastador siempre existe la posibilidad de reconstruirse poco a poco. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a quedarte con nosotros. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.